أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hoy hablaré sobre Hazrat Umar bin Khattab. Hazrat Umar pertenecía a la tribu de los Banu Adi bin Ka'b bin Luay. Su padre se llamaba Khattab bin Nufel y según una narración el nombre de su madre era Hantama bin Hashim, es decir, su madre sería la prima paterna de Abu Jahal. En otra narración se dice que el nombre de su madre era Hantama bin Hisham, por lo que sería hermana de Abu Jahl. Sin embargo, la narración que menciona que ella era la hermana de Abu Jahl no es ampliamente aceptada. Abu Umar afirma que quien se refiera a ella como la hermana de Abu Jahl está equivocado, ya que si eso fuese correcto, ella sería entonces la hermana de Abu Jahl, además de Haris. Pero este no es el caso. Ella era la hija de su tío paterno y como tal el nombre de su padre era Hashim. Hay varias narraciones que mencionan la fecha del nacimiento de Umar, pero el año de su nacimiento difiere de una narración a otra. Una opinión es que Hazrat Umar nació 4 años antes de la gran batalla de Fijar, aunque en otras fuentes se menciona que nació 4 años después de la gran batalla de Fijar. Se llama batalla de Fijar porque se libró durante un mes sagrado, un asunto de grave inmoralidad y pecado. Esta batalla se libró en 4 periodos, además de llamarse la cuarta batalla de Al-Fijar al-Azam, es decir, la más grande batalla de Fijar. También se le llama Al-Fijar al-Azam al-Akhir, es decir, la última gran batalla de Fijar. Esta batalla se libró entre tribus Quraysh, Banu Kinana y Hawazin. Otro punto de vista es que Hazrat Umar nació en la Meca 13 años después del año del elefante. El año del elefante fue 570 después de Cristo y se le agregan 13 años. El año del nacimiento de Hazrat Umar sería 583 después de Cristo. Una tercera opinión es que Hazrat Umar aceptó el Islam en el 6º año de Nabawi y en ese momento tenía 26 años. Según el calendario gregoriano, el 6º año de Nabawi es el 616 después de Cristo. Si Hazrat Umar tenía 26 años en ese momento, el año de su nacimiento sería el 590 después de Cristo. Una cuarta opinión es que Hazrat Umar nació cuando el santo profeta Sallallahu tenía 21 años. No obstante, hay diversas opiniones al respecto. Cuando él aceptó el Islam tenía entre 21 y 26 años. El título de Hazrat Umar fue Abu Hafs.
Hazrat Ibn Abbas radhiyallahu relata que el día de la batalla de Badr, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo a sus compañeros: he oído que algunos de los miembros de los Banu Hisham y otros pocos han sido forzados contra su voluntad a acompañar a los Quraysh y no desean luchar contra nosotros. Por lo tanto, si alguien entre vosotros se enfrenta a uno de los Banu Hashim, no debe matarlo, y quien vea a Abu al-Bakhtari no debe matarlo, y quien vea a Abbas bin Abdul Muttalib, que era el tío paterno del santo profeta, no debe matarlo. Esto se debe a que todas estas personas se han visto obligadas a venir con los Quraysh. Hazrat Ibn Abbas relata que Hazrat Abu Hufayza bin Utbah dijo: debemos entonces matar a nuestros padres, hijos, hermanos y otros parientes y dejar que Abbas viva. Por Dios, si lo encuentro, es decir, a Abbas, lo mataré con mi espada. El narrador afirma que cuando esta noticia llegó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, se dirigió a Hazrat Umar bin al-Khattab diciendo: oh Abu Hafs. Hazrat Umar dijo: juro por Dios que esta fue la primera vez que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se dirigió a mí con el título de Abu Hafs. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam luego dijo: se golpearía con la espalda en el rostro del tío del mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Umar dijo: oh mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam, concédeme el permiso para cortar la cabeza de la persona que ha pronunciado estas palabras. Por Dios, es decir, Abu Hufayza ha mostrado hipocresía. Hazrat Abu Hufayza dijo más tarde: desde que pronuncié estas palabras aquel día nunca me sentí tranquilo y siempre estaba angustiado por lo que había dicho, y solo el martirio podía servir como expiación por esto. Así Hazrat Abu Hufayza alcanzó el martirio en la batalla de Yamama. Hazrat Aisha afirma que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam le dio a Hazrat Umar el título de Faruq. Encontramos una narración sobre este episodio en la que el Hazrat Ibn Abbas relata: pregunté a Hazrat Umar sobre las razones por las que se le había dado el título de Faruq. Él respondió: Hazrat Hamza aceptó el Islam 3 días antes que yo. Casualmente me dirigí a la mezquita sagrada y Abu Jahl se acercó a la santo profeta sallallahu alaihi wasallam lanzándole insultos. A continuación informó a Hazrat Hamza de lo que había hecho. Cuando Hazrat Hamza se enteró de esto, tomó su arco y se dirigió hacia la Kaaba. Entró donde se celebraba la reunión de los Quraysh y allí estaba sentado Abu Jahl, apoyado en su arco y mirando a Abu Jahl. Al sentir el disgusto en el rostro de Hazrat Hamza, Abu Jahl dijo: oh Abu Ammarah. Este era el título de Hazrat Hamza. ¿Cuál es el problema? Al escuchar esto, Hazrat Hamza golpeó con su arco el rostro de Abu Jahl con tal fuerza que le cortó la mejilla y ésta comenzó a sangrar. Temiendo su rabia, los Quraysh inmediatamente pusieron fin a la disputa. El narrador afirma que no presenció personalmente lo que Hazrat Umar narró sobre ese día. 3 días después de este incidente salí y en el camino me encontré con un miembro de los Banu Makhzum. Le pregunté: ¿has abandonado la religión de tus antepasados y has adoptado la religión de Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Él respondió: ¿qué importa si lo he hecho? Lo han hecho también aquellos sobre quienes tenéis más derecho que yo. Entonces Hazrat Umar preguntó: ¿de quiénes hablas? Él respondió: de tu hermana y tu cuñado. Al oír esto, fui a la casa de mi hermana y encontré la puerta cerrada. Escuché algunos susurros desde dentro, entonces alguien me abrió la puerta y entré. Luego les pregunté: ¿qué os acabo de escuchar decir? Ellos respondieron: ¿qué escuchaste? Durante la conversación el asunto se intensificó. Agarré a mi cuñado por la cabeza y le golpeé, haciéndole sangrar. Mi hermana se levantó y me agarró por la cabeza diciendo: esto, es decir, nuestra aceptación del Islam, ha ocurrido en contra de tus deseos. En otra narración se menciona que también su hermana resultó herida. Hazrat Umar dice: cuando vi la sangre de mi cuñado, o pedía haber sido
o podía haber sido la de su hermana. Me sentí avergonzado, así que me senté y dije: «Mostradme este pergamino». Mi hermana respondió: «Solo los puros pueden tocarlos. Si dices la verdad, ve y lávate». Así que me lavé y regresé y me senté. Me trajeron el pergamino en el que estaba escrito: en el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Dije: «Estos nombres son muy puros y virtuosos». Luego estaba escrito: «Taha, no te hemos enviado el Corán para que te angusties. Hasta Él es único, no hay más Dios que Él, los suyos son los nombres más hermosos». Eran los versículos del 2 al 9 del Sura Taha. Mi corazón, sin embargo, de un nombre grado de respeto por estas palabras. Entonces dije: «Los Quraysh huyen de esto, pero he aceptado el Islam». Yo pregunté: «¿Dónde está el santo profeta sallallahu alaihi wasallam?». Mi hermana respondió: «Él está en Dar el Arqam». Me fui hasta allí y toqué la puerta. Los compañeros estaban reunidos. Hazrat Hamza les preguntó: «¿Qué os pasa?». Ellos respondieron: «Umar». Hazrat Hamza dijo entonces: «Incluso si es Umar quien está afuera, abridle la puerta. Si ha venido con buenas intenciones, lo aceptaremos, pero si ha venido con malas intenciones, lo mataremos». El santo profeta sallallahu también escuchó, salió afuera y entonces Hazrat Umar recitó la declaración de fe, sobre la cual todos los compañeros presentes exclamaron: «Dios es el más grande, Allahu Akbar», lo cual fue escuchado por toda la gente de la Meca. Hazrat Umar continúa: «Entonces pregunté: oh mensajero de Dios, sallam, ¿no estamos en la verdad?». El santo profeta sallam respondió: «De hecho». Luego pregunté: «Entonces, ¿por qué mantener nuestra religión oculta?». En este momento formamos dos filas y nos pusimos en camino. Yo iba a una de las filas y Hazrat Hamza iba en la otra hasta que llegamos a la mezquita al-Haram y entramos. Cuando los Quraysh nos vieron a Hazrat Hamza y a mí, se sintieron abrumados de una pena y dolor como nunca antes habían sentido. Ese día el santo profeta sallam me dio el nombre de Faruk, porque el Islam quedó fortalecido y la verdad y la falsedad se separaron entre sí. Ayub bin Musa relata: el santo profeta sallam, sin duda Dios Altísimo ha puesto la verdad en las palabras y en el corazón de Hazrat Umar. Él es Faruk porque Dios Altísimo ha distinguido entre la verdad y la falsedad tres de él. Hazrat Umar era alto y tenía una constitución fuerte. No tenía pelo en la parte delantera de la cabeza. Era de tez rojiza, con espeso bigote y puntas de tinte rojizo y delgada en las mejillas. Con respecto a los pasatiempos de Hazrat Umar, durante la era de la ignorancia se menciona que la equitación y la lucha libre estaban entre sus hobbies favoritos. Hazrat Umar ganó casi todos los años en la competición de la lucha libre durante el festival anual de Ukkas. Durante su juventud pastaba los camellos de su padre, como era costumbre entre los árabes. Antes del advenimiento del Islam, aprender a leer y escribir no era una práctica común entre los árabes. En el advenimiento del santo profeta sallam, solo 17 personas entre Quraysh sabían leer y escribir. Hazrat Umar había aprendido a leer y escribir en esa época. Hazrat Umar pertenecía a los nobles de Quraysh. Antes del Islam era el emisario designado de los Quraysh. Era la práctica de los Quraysh que siempre que hubiera enemistades entre ellos o con otros, enviaban a Hazrat Umar como su representante.
Cuando algunos de los musulmanes emigraron a Abisinia, aquellos que conocían a Hazrat Umar vieron su lado extremadamente compasivo cuando los vio migrar a pesar de que aún no había aceptado el Islam y a pesar de su naturaleza firme. En relación a esto, Hazrat Abdullah bin Abi Hasma relata: por Dios, cuando partimos hacia Abisinia, mi marido y Amir bin Rabia se había ido por algún motivo de trabajo. En ese momento Hazrat Umar bin al-Khattab vino y se puso a mi lado. Era aún un idólatra en ese momento y habían sufrido muchas calamidades debido a él. Me dijo: oh Abdullah, parece que te vas a algún sitio. Respondí: sí, por Dios, ciertamente partimos hacia la tierra de Allah. Iban en busca de algún lugar, ya que la tierra de Dios es amplia. Vosotros nos habéis causado mucho dolor y cometéis graves injusticias en contra de nosotros, hasta el punto que Dios Altísimo nos ha concedido un camino para salvarnos. Hazrat Abdullah entonces relata: luego él dijo: que Dios esté contigo. Nunca antes había sido testigo de la emoción superando a Hazrat Umar. Entonces se fue. Sentí que nuestra marcha le había entristecido. Hazrat Abdullah a continuación dice: cuando Amir bin Rabia volvió de su trabajo, le dije: oh Abdullah, si tan solo hubieses visto el estado de Umar, su compasión y su tristeza por nosotros. Amir bin Rabia respondió: ¿acaso tienes esperanza de que se convierta al Islam? Ella debió sentirse afectada por este incidente y pensó que acabaría aceptando el Islam. Contesté afirmativamente. Entonces Amir bin Rabia dijo: nunca aceptará el Islam, no importa lo que hayas visto en él. Hasta el burro de Khattab aceptará el Islam antes que él. Hazrat Abdullah dijo: Amir bin Rabia dijo esto por desesperación tras ser testigo de la ferocidad y la dureza de Hazrat Umar hacia el Islam, y pensó: ¿cómo puede un oponente tan feroz aceptar el Islam? En relación a este incidente y a la feroz oposición de Hazrat Umar hacia el Islam, Hazrat Muslim Maud ha relatado este incidente en sus propias palabras. Sin embargo, también poseía una elevada aptitud espiritual, es decir, a pesar de su carácter severo a las aflicciones que infligió sobre el Santo y sus compañeros, así poseía amabilidad y compasión. Cuando tuvo lugar la primera migración a Abisinia, los musulmanes se habían preparado para salir de la Meca antes de la oración del Fajr, para evitar así que los idólatras les detuvieran y les incordiaran. Era costumbre en la Meca que algunos de los jefes patrullaban la ciudad por la noche para evitar los robos, etc. Es decir, patrullaban por las calles. De acuerdo con esta costumbre, Hazrat Umar estaba caminando por la noche cuando vio el equipaje de una familia atado en un lugar. Se acercó y vio a una de las compañeras junto al equipaje. El marido de esta compañera quizás fue un familiar de Hazrat Umar, y ese fuera el motivo por el que se dirigió a la compañera diciendo: oh mujer, ¿qué es todo esto? Parece que vas a realizar un largo viaje. Su marido no estaba presente en ese momento. Si hubiera estado allí, tras escuchar esto de Hazrat Umar, y debido a la persecución de los idólatras de la Meca, quizás hubiera presentado alguna excusa sobre si iban a irse o no, o que era un viaje corto, o que el lugar al que iban estaba cerca. Hazrat Muslim Maud dice: esta mujer no pensó de esa manera. Ese pensamiento no pasó por su cabeza, o aunque lo hiciera, decidió decir la verdad. La compañera dijo: oh Umar, abandonamos la Meca. Él contestó: ¿vas a dejar la Meca? Ella dijo: sí.
nos vamos de la Meca. Hazrat Umar entonces dijo, ¿por qué os vais? A lo que ella contestó, Umar, nos vamos porque tú y tus hermanos no deseáis que quedemos aquí y no somos libres para adorar a Dios único aquí. Por este motivo abandonamos nuestro hogar y vamos a otro lugar. A pesar de que Hazrat Umar era un enemigo férrimo del Islam, a pesar de que él mismo estaba dispuesto a matar a los musulmanes, cuando escuchó la respuesta de esta compañera en la oscuridad de la noche diciendo que se iban a abandonar su hogar porque él y sus conciudadanos no deseaban que ellos permanecieran allí y porque no eran capaces de adorar a Dios único libremente, Hazrat Umar giró su rostro hacia otro lado y le dijo, de acuerdo, entonces iros, que Dios sea vuestro protector. Resulta evidente que de esto que Hazrat Umar se había visto superado por la emoción y pensó que si no miraba hacia otro lado habría comenzado a llorar. El marido de la compañera entonces llegó, conociendo el hecho de que Umar era un oponente feroz del Islam, pensó que quizás obstaculizaría su viaje. Le preguntó a su mujer para qué había venido. Ella le contó que había venido para preguntarle a dónde iban. Él quizás pensaba que Umar iba a causarles molestias. Ellos estaban a punto de partir cuando él les vio. Entonces, justo antes de que el marido volviera o justo antes de que se acercara, Hazrat Umar se fue, o quizás se fue después de verle. En cualquier caso, el marido dijo que quizás había venido para molestarles. La compañera dijo, oh hijo de mi tío. Las mujeres árabes de aquella época a menudo llamaban a sus maridos hijos de sus tíos paternos. Dices que igual él no creará problemas, pero siendo que algún día él se hará musulmán, porque cuando le dije, oh Umar, nos vamos de aquí porque tú y tus hermanos no nos permitís adorar al Dios único aquí, él giró su cara y dijo, de acuerdo, iros, que Dios sea vuestro protector. Su voz temblaba y creo que sus ojos estaban llenos de lágrimas, así que por este motivo creo que un día se hará musulmán. El Santo Profeta Sallallahu también había orado para que Hazrat Umar aceptara el mensaje del Islam. En relación a esto hay una narración. Hazrat Ibn Umar relata que el Santo Profeta Sallallahu dijo: hola, quien quiera sea más querido para ti entre Abu Jahl y Umar bin al-Khattab, concede el honor al Islam a través de él. Ibn Umar además relata, entre ellos dos, Hazrat Umar fue el más querido por Allah. Ibn Umar relata que el Santo Profeta Sallallahu dijo: oh Allah, concede la fuerza a través de la fe de Umar bin al-Khattab. Hazrat Aisha relata que el Santo Profeta Sallallahu dijo: oh Allah, concede el honor al Islam especialmente a través de Umar bin al-Khattab. Un día antes de que Hazrat Umar aceptara el Islam, el Santo Profeta Sallallahu oró: oh Allah, quien quiera que sea más querido para ti entre estas dos personas, es decir, Umar bin al-Khattab y Amir bin al-Hisham, concede el honor al Islam a través de él. Cuando Hazrat Aisha aceptó el Islam, el ángel Gabriel descendió de los cielos y dijo: oh Muhammad sallallahu, incluso los cielos están complacidos con Umar por aceptar el Islam. Esta narración es de Al-Tabakat al-Kubra. A continuación hay más detalles acerca de Hazrat Umar, acerca de cómo Hazrat Umar aceptó el Islam. Hazrat Umar bin Khattab aceptó el Islam en Zulfiya, el sexto año de Nabawi,
Hay varios relatos y narraciones en los libros de hadithas y de historia en relación a los factores que motivaron su aceptación del Islam. Una de las narraciones reconocidas relacionadas con su aceptación del Islam está registrada en Al-Sira al-Halabiyya y dice en una ocasión: Abu Jahl dijo a la gente: oh gente de Quraysh, Muhammad SAW habla en contra de vuestros ídolos y os considera incultos. Además declara que vuestros ídolos son el combustible del infierno. Por lo tanto, anuncio que quien quiera de vosotros que mate a Muhammad SAW recibirá una recompensa de 100 camellos rojos y 1000 auquías de plata. Una auquía equivalía a 40 dirhams en aquella época, lo que viene a ser unos 126 gramos. Sin embargo, según otras fuentes, era incluso más que eso. En cualquier caso, el valor de la recompensa era muy elevado. Una auquía equivale a 126 gramos. Es una recompensa con un valor muy elevado. Según otra narración, él anunció que quien quiera que mate al Santo Profeta Sallallahu recibiría X ruquía de oro y de plata y también una cierta cantidad de almizcle, prendas exóticas y muchos otros objetos. Al escuchar esto, Hazrat Umar dijo que él sería la persona que recibiría esta recompensa. La gente presente en ese momento se mostró de acuerdo con esta afirmación. Entonces Hazrat Umar negoció un acuerdo formal con él. Hazrat Umar relata que después de esto salió en busca del Santo Profeta Sallallahu con una espada desvainada colgando de su hombro. De camino pasó por un lugar donde estaban sacrificando un becerro. Desde el estómago del ternero escuchó una voz: oh estirpe de Dari. Dari era el nombre del ternero que estaba siendo sacrificado. El que estaba diciendo esto indicó con voz clara que dio testimonio de que no hay nadie digno de ser adorado excepto Dios y que Muhammad SAW es su mensajero. Hazrat Umar afirma que sintió como si esto hiciera una referencia a él, es decir, si esta tradición de Al-Sira al-Halabiyya es correcta, es posible que esto haya sido una visión de Hazrat Umar que Hazrat Umar experimentó en el momento en que escuchó esta voz. La tercera narración sobre Hazrat Umar aceptó el Islam es la siguiente. Hazrat Umar relata: un día llegué al Haram con la intención de realizar el Tawaf, es decir, realizar circuitos alrededor de la Kaaba. En ese momento el Santo Profeta Sallallahu se encontraba de pie allí ofreciendo sus oraciones. Siempre que ofrecía sus oraciones se orientaba hacia Siria, es decir, hacia la cúpula de la roca de Baitul Maqdas, y se situaba de forma que la Qibla se interponía entre él y la dirección de Siria. Por lo tanto, el Santo Profeta Sallallahu se encontraba entre Hajr Aswad, la piedra negra, y Ruj al-Yamani, el rincón yemení. El Ruj al-Yamani es la esquina sureste de la Kaaba y está en dirección a Yemen. Y sin pasarse allí, uno puede mirar hacia Baitul Maqdas. Hazrat Umar dice: cuando vi al Santo Profeta Sallallahu decidí escuchar lo que recitaba. Entonces pensé que si me acercaba a él para escucharlo podría alertarse de mi presencia. Por lo tanto me acerqué del lado de Hajr Aswad y me paré detrás de las cortinas de la Kaaba y comencé a caminar lentamente. El Santo Profeta Sallallahu continuó ocupado en su oración y recitó el Surah al-Rahman. Finalmente me situé justo delante del Santo Profeta Sallallahu en la dirección en la que estaba mirando. Entre él y yo había nada más que las cortinas de la Kaaba. Cuando escuché la recitación del Sagrado Corán, mi corazón se derritió y comencé a llorar, y el mensaje del Islam penetró dentro de mí. Permanecí donde estaba hasta que el Santo Profeta Sallallahu completó su oración y salió de allí.
comencé a caminar detrás del Santo Profeta Sallallahu. Cuando el Santo Profeta Sallallahu escuchó el ruido de mis pasos, me reconoció. El Santo Profeta Sallallahu pensó que quizás yo caminaba detrás de él para hacerle daño. Por eso el Santo Profeta Sallallahu me amonestó diciendo: oh Ibn al-Khattab, ¿con qué intención has venido aquí tan tarde en la noche? Le dije: he venido a profesar mi fe en Dios, su mensajero Sallallahu y lo que Dios ha revelado. La cuarta narración es la siguiente. Hazrat Umar relata: una noche mi hermana comenzó a sentir los dolores del parto, así que salí de mi casa y fui a la Kaaba. A la vez que sujetaba las cortinas de la Kaaba, comencé a rezar. Al mismo tiempo, el Santo Profeta Sallallahu también llegó y ofreció su oración acerca de Hajr Aswad, tanto como Dios deseaba que lo hiciera. Hasta ese momento, nunca antes había escuchado unas palabras como esas. Así, cuando el Santo Profeta Sallallahu se fue de allí, comencé a caminar detrás de él. El Santo Profeta Sallallahu preguntó: ¿quién es? Le respondí: Umar. El Santo Profeta Sallallahu dijo entonces: oh Umar, no me dejas solo ni el día de la noche, ni de día ni de noche. Ante esto temí que el Santo Profeta Sallallahu orara contra mí e inmediatamente proclamé: doy testimonio de que nadie es digno de adoración excepto Dios, y en verdad tú eres el mensajero de Dios. Ante esto, el Santo Profeta Sallallahu declaró: oh Umar, ¿deseas mantener tu Islam oculto a los demás? Yo afirmé: no. Juro por aquel que te envió con la religión verdadera que declararé mi aceptación del Islam tal como antes declaraba mi creencia en la idolatría. Ante esto, el Santo Profeta Sallallahu alabó a Dios Altísimo y dijo: oh Umar, que Dios te mantenga firme en la verdad. Un poco después, el Santo Profeta Sallallahu frotó su mano sobre mi pecho y oró para que me mantuviera firme. Después me marché de allí y el Santo Profeta Sallallahu regresó a su casa. La quinta narración sobre la aceptación del Islam por parte de Hazrat Umar, que es muy famosa y algunos de sus detalles también se han mencionado brevemente con anterioridad, es la siguiente. Hazrat Anas bin Malik relata que un día Hazrat Umar salió de su casa con la espada desvainada. En el camino se encontró con alguien de entre los Banu Zura y le preguntó: oh Umar, ¿cuáles son tus intenciones? Hazrat Umar respondió: voy a matar a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Dios nos perdone. Él respondió: matando a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, permanecerás a salvo de los Banu Hashim y Banu Zuhra. Hazrat Umar respondió: creo que has abandonado tu religión. Este individuo dijo: oh Umar, te informo de algo todavía más insólito que esto. Dices que he abandonado mi fe, pero déjame contarte una noticia aún mayor que esta, y es que tu hermana y tu cuñado han abandonado la religión que sigues. Al escuchar esto, Hazrat Umar fue a su casa mientras los maldecía. En ese momento, un compañero de entre los muhajirin, Hazrat Khattab, Hazrat Jabab, estaba con ellos. Relaté este relato anteriormente en relación a Hazrat Jabab. Cuando escuchó la voz de Hazrat Umar, se escondió dentro de la casa. Hazrat Umar entró en la casa y preguntó: ¿qué estabais leyendo? ¿Qué es lo que acabo de escuchar desde aquí? En ese momento estaban recitando Sura Taha. Respondieron que, aparte de una cosa, no hablaban de nada más. Hazrat Umar después preguntó: he oído que os habéis apartado de vuestra religión. El cuñado de Hazrat Umar preguntó: Umar, ¿ha pensado alguna vez en que la verdad puede encontrarse en una fe distinta a la tuya? Si estás buscando la verdad, ¿has considerado que la verdad se puede encontrar en otra religión? Ante esto, Hazrat Umar agarró a su cuñado y comenzó a golpearlo. La hermana de Hazrat Umar trató de interponerse en el camino para salvar a su esposo y Hazrat Umar levantó sus manos contra ella y como resultado comenzó a brotar sangre de su rostro. Ella se enojó mucho y dijo: oh Umar, si la verdad se encuentra en una fe distinta a la tuya, entonces proclama que no hay nadie digno de ser adorado excepto
Dios y Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su mensajero. Cuando Hazrat Umar no pudo dar una respuesta, dijo: dame el libro que tienes contigo para que pueda leerlo. Hazrat Umar sabía leer. La hermana de Hazrat Umar dijo: no estás limpio y nadie puede tocar esto en un estado de impureza. Por lo tanto, toma un baño o realiza la ablución primero. Entonces Hazrat Umar realizó la ablución y después cogió el libro y comenzó a leer Sura Taha. Cuando llegó al versículo: soy en verdad Allah, no hay Dios fuera de mí, por tanto sírveme y cumple la oración para recordarme. Después de leer este versículo, Hazrat Umar dijo: dime dónde está Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al escuchar esto, Hazrat Khabbab salió de la casa y dijo: oh Umar, que tengas buenas nuevas. Deseo que la oración del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam ofrecido el jueves por la noche sea aceptada en tu favor. El Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam había orado: oh Dios, concede el honor al Islam a través de Umar bin Khattab o Amr bin Asham. En ese momento, el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam se encontraba en una casa situada en el valle de Safa, y así Hazrat Umar salió de allí y llegó a casa. En ese momento, Hazrat Hamza, Hazrat Talha y otros compañeros del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam estaban en la puerta. Hazrat Hamza notó que estaban asustados de Hazrat Umar. Dijo: muy bien, entonces este es Umar. Si Dios le ha traído por su bien, entonces aceptará el Islam y seguirá el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, pero si ha venido con cualquier otra intención, será fácil para nosotros matarlo. En ese momento el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam estaba dentro de la casa y recibiendo revelación divina. El Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam salió y acercó hacia Hazrat Umar y lo agarró del pecho y dijo: oh Umar, no te abstendrás de sus acciones hasta que Dios cause en tu ruina y envíe un castigo terrible, tal como lo hizo con Walid bin Mughira. Después el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam oró a Dios Altísimo: oh Dios, este es Umar bin al-Khattab. Oh Dios, concede honor a la fe a través de Umar bin al-Khattab. Después de esto, Hazrat Umar declaró: atestiguo que eres el mensajero de de Dios. Entonces Hazrat Umar aceptó entonces el Islam y dijo: oh mensajero de Dios, sal para que la propagación del Islam. Muhammad y Zuhri narran que Hazrat Umar reaceptó el Islam después de que el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam estuviera en Dar el-Arqam y fue la 40ª persona en aceptar el Islam. Aceptó el Islam un poco después de que 40 hombres y mujeres hubieran entrado al Islam. Dar al-Arqam era la casa o centro que pertenecía a un recién convertido, Arqam bin Abu al-Arqam, y estaba situada en las afueras de la Meca. Los musulmanes se reunían aquí y esto se convirtió en un centro para que los musulmanes aprendieran sobre su fe y su culto, etc. Por esta razón también se conocía como Dar al-Islam, y este siguió siendo el centro de los musulmanes en la Meca durante 3 años. Aquí rendían culto lejos de los demás y también el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam mantenía reuniones. Luego, cuando Hazrat Umar aceptó el Islam, los musulmanes salieron de allí. En una narración se dice que Hazrat Umar fue la última persona en aceptar el Islam en este centro, y después de que él aceptara el Islam, esto dio valor a los musulmanes y salieron de Dar al-Arqam y comenzaron a predicar abiertamente. Hay otra narración con respecto a la aceptación del Islam por parte de Hazrat Umar, con una ligera variación. En el incidente antes mencionado se afirma que Hazrat Umar escuchó los versículos iniciales del Sura Taha que se recitan en la casa de su hermana, mientras que en otra narración se menciona que fueron los versículos los versículos iniciales de la Sura al-Hadid. También hay una sexta narración sobre la aceptación del Islam por Hazrat Umar. Hazrat Umar afirma: un día antes de aceptar el Islam, salí en busca del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, pero noté que había llegado a la mezquita al-Haram antes que él. Me puse detrás de él, comenzó a recitar Sura al-Hakka. Al oír el
el orden y la composición del Sagrado Corán, me quedé asombrado y dije, por Dios, es un poeta tal y como afirman los Quraysh. Hazrat Umar dice además, cuando pensaba esto, Santo Profeta Sallallahu dijo, es decir, es en verdad la palabra traída por un nombre, un mensajero, y no la palabra de un poeta, cuán poco creéis. Hazrat Umar dijo entonces, es un adivino, es decir, un hechicero. Posteriormente el Santo Profeta Sallallahu recitó lo siguiente. Y luego recito hasta el final del capítulo. La traducción es la siguiente. Y luego recito hasta el final del capítulo. La traducción es la siguiente. Tampoco es la palabra de un adivino. ¿Qué poco caso hacéis? Es una revelación del Señor de los mundos, y si nos hubiese atribuido falsamente siquiera una afirmación insignificante, ciertamente lo habríamos atrapado por la derecha y al punto ciertamente le habríamos cortado la vena yugular, y ninguno de vosotros hubiera podido protegerle de nosotros. Hazrat Umar dice entonces, desde ese momento el Islam quedó grabado en mi corazón. Hay una séptima narración sobre la aceptación del Islam por parte de Hazrat Umar, que es una narración de Bukhari. Hazrat Abdullah bin Umar narra, cada vez que escuchaba a Hazrat Umar decir, creo que tal y cual cosa sucederá, se hacía realidad tal y como él había declarado. Una vez, mientras Hazrat Umar estaba sentado, un hombre apuesto pasó junto a él. Hazrat Umar dijo, si no me equivoco, esta persona todavía sigue la religión de los Jahiliya, época de la ignorancia antes del advenimiento del Islam, o era su adivino. Trágicamente, tráiganme a este hombre. El hombre fue llevado ante Hazrat Umar y se le informó de lo que había dicho sobre él. El hombre dijo, nunca he visto un día en que un musulmán se enfrente a una acusación así. Este hombre aceptó más tarde el Islam. Hazrat Umar dijo, estoy convencido de que debes decirme la verdad. Él dijo, yo era un adivino en el periodo del preislámico de la ignorancia. Entonces Hazrat Umar dijo, dime la cosa más asombrosa que te hayan contado tus jinn femeninos. Eran adivinos y magos, por lo que le preguntó qué cosa peculiar le habían contado los jinn. Dijo, un día mientras estaba en el mercado, ella vino a mí y se quedó petrificada. Dijo, ¿no has visto a los jinn su estado de desesperación y ansiedad en que han quedado? Pues ahora lo único que hacen es seguir a los camellos y monturas. Hazrat Umar dijo, tienes razón. Y luego el adivino le añadió, un día mientras dormía cerca de sus ídolos vino un hombre con un ternero y se sacrificó como ofrenda a los ídolos. Alguien soltó un grito que nunca antes había escuchado. Exclamaba, oh enemigo transgresor, una cuestión de éxito se acerca. Un hombre elocuente proclama, nadie tiene derecho de ser adorado excepto Allah. Al oír esto la gente huyó, pero yo, es decir, Hazrat Umar, dije, no huiré hasta saber quién está detrás de esto. Entonces el grito volvió a sonar, oh enemigo transgresor, una cuestión de éxito se acerca. Un hombre elocuente proclama, nadie tiene derecho a ser adorado excepto Allah. Entonces me fui y unos días después se dijo, ha aparecido un profeta. En algunas versiones de Bukhari, en lugar de no hay nadie digno de ser adorado excepto Allah, se escribe, no hay nadie digno de ser adorado excepto tú. Esta es una narración de Bukhari. Con respecto a la aceptación del Islam por parte de Hazrat Umar, hay varios relatos mencionados en los libros de historia y biografías. Entre ellas, la más conocida, es decir, la que se cita comúnmente, es aquella en la que Hazrat Umar fue con su espada para matar al santo profeta Sallallahu,
Dios lo prohíba, pero alguien en el camino le informó que primero viera a su hermana y a su cuñado y por ello fue a su casa. Esta es la narración ampliamente aceptada y que se menciona en la mayoría de estos lugares. Aunque existen otras narraciones como las mencionadas anteriormente, los historiadores y biógrafos han debatido mucho acerca de la autenticidad de estas narraciones según su propio entendimiento. No obstante, aceptamos la narración de la que se mencionan los acontecimientos que tuvieron lugar en la casa de la hermana y el cuñado de Hazrat Umar y que Hazrat Umar fue a Dar el Arqam desde allí. Se puede decir que existe la posibilidad de que todas las narraciones mencionadas sobre la aceptación del Islam por parte de Hazrat Umar sean correctas en sí mismas, lo que indicaría que en diferentes momentos el punto de vista de Hazrat Umar comenzó a cambiar lentamente. A veces experimentamos cambios en varias etapas que somos incapaces de dar el paso final. Quizás el paso final fue cuando Hazrat Umar escuchó el Corán en la casa de su hermana y cuñado y luego se presentó ante el Santo Profeta Sallallahu para aceptar el Islam. En cualquier caso, Dios Altísimo sabe más. En el momento de su aceptación del Islam tenía 33 años y era jefe de la tribu de Banu Adi. Antes de jurar lealtad tenía responsabilidad de ser el emisario de los Quraysh. Además era extremadamente influyente, valiente y audaz. Después de aceptar el Islam fortaleció a los musulmanes y salieron de Dar al-Arqam y ofrecieron oraciones abiertamente en Masjid al-Haram. Hazrat Umar fue el último compañero que aceptó el Islam en Dar al-Arqam y esto tuvo lugar en el último mes del 6º año después del advenimiento del Santo Profeta Sallallahu. En ese momento el número total de hombres musulmanes en la Meca era de 40. Narraré los relatos restantes en el futuro, Dios mediante. En este momento hablaré de algunos miembros que han fallecido y también dirigiré sus oraciones fúnebres. El primero es Ahmad Muhammad Usman Shubti Sahib, que era hijo de Muhammad Usman Shubti Sahib de Yemen. Falleció el 9 de abril de 2021 en Egipto a la edad de 87 años. A Allah pertenecemos y al volveremos. Ahmad Muhammad Usman Shubti Sahib nació en la ciudad de Adén, en Yemen, cuando el respetado Ghulam Ahmad Sahib, que era misionero, fue enviado a Adén. En ese momento Shubti Sahib juró lealtad a la edad de 14 años. Posteriormente tuvo la oportunidad de trabajar en diferentes capacidades para la comunidad ahmadía de Yemen, incluso como presidente de la comunidad en Yemen durante mucho tiempo y trabajó en esta capacidad hasta su fallecimiento. Estaba casado con la respetada Wasima Muhammad Saiba, hija del doctor Muhammad Ahmad Adani Saib. Wasima Saiba era la nieta de Hazrat Haji Muhammad Din Saib Delvi y Hazrat Hasina bin Bibi Saiba, ambos compañeros del Mesías prometido, el nikah de Shubti Sahib tuvo lugar en Rabwa, pero él no estaba presente allí en ese momento. Gracias a ello estableció un vínculo con la sede y tuvo la oportunidad de viajar a Rabwa. Tuvo el honor de reunirse con Hazrat Muslim Maud, varios ancianos de la comunidad y los compañeros del Mesías prometido, Shabuti Sahib estudió en varias universidades de Inglaterra, donde estudió enfermería, gestión sanitaria, obtuvo maestría en administración sanitaria en la Universidad de Liverpool. Trabajó en el sector de la salud en diversos puestos durante aproximadamente 29 años, incluso como el decano del Instituto Central de Salud de Yemen. Aparte de los países Oriente Medio, fue asesor temporal de la Organización Mundial de la Salud para varios otros países. Había estado enfermo recientemente y fue trasladado a Egipto para recibir tratamiento con la intención de venir al Reino Unido. Allí estaba recibiendo tratamiento, pero su salud se deterioró y tras pasar unos días en el hospital falleció el 9 de abril y se reunió con su creador. El fallecido era un musi, formaba parte de la institución Al-Basiyat y parte de su esposa. Le sobrevivían su hijo Muhammad Shabuti, que es médico en Estados Unidos,
3 hijas y muchos nietos y nietas. Su hija mayor está en Yemen, una hija en Alemania, Marwa Shabuti Saeba, que vive aquí en Reino Unido, que está trabajando en MTA Al Arabia, y su hija Marwa Shabuti escribe: es cierto que el paraíso está bajo los pies de la madre, sin embargo, mi padre nos mostraba el mismo afecto que el de una madre, o se puede decir que no había diferencia entre el amor que recibíamos de nuestra madre y de nuestro padre. Además escribe: mi padre era una persona justa y piadosa y que poseía muchas cualidades. Era extremadamente humilde, mostraba templanza, era paciente y veraz y se ocupaba de los pobres y amaba a todas las personas y la humanidad en general. Y a muchas personas que lo conocieron le han mencionado estas cualidades. Realizaba su trabajo meticulosamente, era puntual y cumplía sus promesas, se mantenía ocupado en la adoración y en las oraciones voluntarias y estaba especialmente atento a las oraciones obligatorias. También cuenta que sus 2 padres tuvieron la oportunidad de realizar el Hajj, peregrinación a la Meca, en 2002. El presidente interino de la comunidad en Yemen, Khalid Ali As-Sabri Saeb, afirma: incluso a su avanzada edad, el fallecido era una personalidad imponente, tenía un corazón puro y siempre tenía una sonrisa en la cara. Era generoso y hospitalario, cuidaba de todos los Ahmadis como un padre compasivo. Siempre que había alguna necesidad de la comunidad, gastaba de su propio bolsillo y compraba él mismo que eran útiles para la comunidad, como una impresora o un fax. Era muy benévolo y amable con los pobres y necesitados. Gastaba abundantemente para todos los Ahmadis que lo necesitaban. También se ocupaba de los huérfanos y las viudas Ahmadis. Pagaba de su propio bolsillo el alquiler de la casa de una familia afectada por la guerra. A pesar de su avanzada edad, en 2018 emprendió un largo y arduo viaje de 20 horas desde el Adén a Sanaa, incluso en un momento en el que la ruta era bastante peligrosa debido a los ataques de los saudíes y habría puestos de control en los varios lugares. Aunque el resultado difícil de caminar debido a su avanzada edad, emprendió este viaje solo para poder ofrecer la oración del Eid junto con la comunidad de Sanaa, dar a los miembros de la comunidad regalos de Eid y unirse a ellos en su felicidad. A su llegada, todos los miembros de la comunidad se alegraron mucho. El siguiente funeral es del respetado Qureshi Zakaullah Saib, que trabajaba como contable en la oficina de Yelsa Aslan y también falleció el 9 de abril a la edad de 87 años. A Allah pertenecemos y al volveremos. El Ahmadiyya fue introducido en la familia de Quraysh Saib a través de su abuelo materno y el abuelo paterno de su esposa, Hazrat Khurshid Ali Saib. Cuando el Mesías prometido al-Islam fue a Sialkot, Hazrat Khurshid Ali Saib tenía 16 años y tuvo el honor de jurar obediencia al Mesías prometido en ese momento. La esposa de Quraysh Saib ya ha fallecido, tenían 5 hijas y un hijo que es un hafiz de Corán, alguien que ha memorizado el Sagrado Corán y vive aquí en el Reino Unido. El marido de una de sus hijas trabaja actualmente en la secretaría privada de Rabwa. Otra hija está en Manchester y otra ha fallecido. Qureshi Saib comenzó su servicio a la comunidad en 1954 como empleado suplente y trabajó bajo la dirección de Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saib y la junta de Sadr Anjuman. Trabajó en el Sadr Anjuman Ahmadiyya durante más de 58 años. Su hijo Hafiz Shamuz Zuha dice: tuvo la oportunidad de trabajar con Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saib e incluso iba a su casa. El primer día
que fue a su casa, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib le pidió que tomara asiento, a lo que dijo que no podía sentarse al mismo nivel que la progenie del Mesías prometido del Sallallahu Alaihi Wasallam. Sobre esto, Hazrat Mia Bashir Ahmad Sahib dijo, lo que significa que una orden tiene prioridad sobre el respeto y el honor. Y entonces se sentó y le tenía mucho respeto y dice, mi padre tenía un carácter tranquilo y no solo era regular a la hora de ofrecer las 5 oraciones diarias en congregación, sino que también era regular a la hora de ofrecer las oraciones de Tahajjud, oraciones voluntarias antes del amanecer, ofrecía contribuciones financieras en nombre de los fallecidos, mantenía a los ancianos, a la familia en nuestra casa y los atendía. Algunos de ellos incluso fallecieron en nuestra casa. Tenía un gran amor y lealtad por el califato y se aseguró de inculcar lo mismo a sus hijos. Continúa diciendo, cuando era joven, es decir, Qureshi Sahib me llevaba a ofrecer las oraciones a menudo y en el camino decía que si alguna vez un califa lo llamaba para alguna tarea, debía estar siempre preparado. Se hacía cargo de los gastos de varias familias pobres. Su hija Amatul Islam dice, mi padre regaló un canal, unidad de medida equivalente a 5.400 pies cuadrados, en su propiedad a Muhajja Nasira Sultan de Rabba Sadr Anjuman de Sadr para que construyera una mezquita de media, completaba la lectura del Sagrado Corán 2 veces al mes, tuvo 5 hijas y un hijo, también se aseguró de que sus hijos recibieran una buena educación y veló por su formación o formación moral. El siguiente funeral es el del respetado Malik Halik Dad Sahib de Canadá, que falleció a los 85 años. A él pertenecemos y a él volveremos. Su abuelo materno, Hazrat Sheikh Nuruddin Sahib Tahir de Qadian, fue un compañero del Mesías prometido. Su abuelo paterno, el respetado Maula Dad Sahib, tuvo el honor de jurar lealtad de la mano de Hazrat Khalifatul Masih I y entró en el redil del Ahmadiyyat. Durante mucho tiempo fue presidente local de la comunidad en Karachi. Estaba sirviendo en Canadá bajo el Departamento de Finanzas. Era regular en sus oraciones y ayunos, era bondadoso, cuidaba de los pobres y era una persona virtuosa, sincera y noble. Siempre estuvo al frente de la contribución financiera y participó en diversas iniciativas financieras. Tuvo un profundo vínculo de amor con el califato que yo mismo he observado. Tenía una extraordinaria relación con el califato. Por la gracia de Dios, el fallecido fue uno de los primeros Musian, parte del plan del vacío del testamento. Le sobrevivió su esposa, 4 hijos y 3 hijas. Uno de sus hijos sirve en AMLA Nacional de Canadá. El siguiente funeral es del Muhammad Salim Sadr Sahib, Sabir Sahib, que era trabajador de Nazarat Umuriama. Falleció el 27 de marzo a la edad de 77 años. A Allah pertenecemos y al volveremos. El Ahmadiyya fue introducido en su familia de Salim a través de su padre, Hazrat Mia Nur Sahib, que fue compañero del Mesías prometido. Su padre era de un pueblo cercano de la India llamado Baghjuan y fue él mismo acadía en 1903 para jurar lealtad a manos del Mesías prometido. El fallecido fue nombrado Sadr Anjuman el 19 de mayo de 1962. Luego, en 1958, fue trasladado a la oficina de Iwan en la oficina de secretario privado, ya que Hazrat Khalifatul Masih III lo había elegido especialmente para trabajar en su oficina. Luego trabajó como administrador en Nambureama de 1987 a 2006. El tiempo de su servicio abarca unos 59 años. Era Musi, su sobrino yerno, dice, era asiduo a ofrecer el Tahajjud. Suplicaba con tanta angustia en sus oraciones, especialmente en las de Tahajjud, que el corazón de cualquiera que estuviera sentado cerca se derretiría. Enseñaba constantemente a la nueva generación sobre la obediencia al Jalifa. Trabajaba en la oficina, incluso fuera de las horas de oficina. Consideraba el dolor de cualquier Ahmadi como un dolor propio, consideraba las dificultades de los demás como sus propias dificultades y ayudaba a la gente a resolver sus problemas teniendo en cuenta la obediencia del Jalifa y la comunidad. Recitaba constantemente Darul Sharif pidiendo a Dios bendiciones para el santo profeta Sassam. Ayudaba directamente a los pobres y poseía muchas cualidades elevadas. El siguiente funeral es el de la respetada Naima Latif Saiba, esposa de Sahibzada Mahdi Latif Saib de Estados Unidos. Falleció el 10 de marzo. A Allah pertenecemos y al volveremos. Su marido Sahibzada Mahdi Latif
Es nieto de Hazrat Sahib Zada Abdul Latif Sahib Shahid. La falleció, obtuvo su maestría en botánica en 1969 en la Universidad de Peshawar. A continuación comenzó a trabajar en el Departamento de Botánica del Instituto de Investigación de Peshawar y permaneció allí hasta 1972. En 1970, por iniciativa de Hazrat Khalifatul Masih III, se dedicó al plan de Nusrat Jahan. Junto con su hermano menor, Said Malik Saib, se fue a Nigeria y permaneció allí hasta 1975. Durante este tiempo fue directora del Instituto de Árabe para Mujeres de Wasau. En 1975 se fue a Estados Unidos, donde trabajó como investigadora del Departamento de Botánica de la Universidad de Nebraska. Desde allí se trasladó a Maryland, donde pudo prestar servicios de forma continuada en la Organización Auxiliar de Mujeres. También fue vicepresidenta de la comunidad de la Organización Auxiliar de Mujeres de Estados Unidos. También fue presidenta local de la comunidad de Washington. Fue muy cariñosa y empática con las penas y dificultades de los demás. Era una musia. Le sobrevivían su marido, 4 hermanos y 2 hermanas. No tuvo hijos. Uno de sus hermanos es vicepresidente nacional de la Comunidad de Estados Unidos y otro trabaja en Dar el-Qada de Estados Unidos. El siguiente funeral es de Safia Begum Saiba, esposa de Muhammad Sharif Saib de Canadá, que falleció el 11 de marzo a la edad de 80 años. A Allah pertenecemos y a él volveremos. Era la hija mayor del respetado Maulvi Chirag Din Saib, antiguo misionero de Peshawar. Fue presidenta de la Organización Auxiliar Femenina de Wah Cantonment durante bastante tiempo. Su marido falleció en 1993 a causa de un accidente. Tras el fallecimiento de su marido, se encargó de la formación moral de sus hijos de forma excelente. Era regular en las oraciones y el ayuno, ofrecía las oraciones de Tahajjud y era muy paciente y agradecida. Era muy sociable, era virtuosa y empática. Ella había prometido realizar el Mesías de la razón de uno partido de 3. Le sobrevivían 4 hijas y un hijo. Todos sus hijos están sirviendo a la comunidad de una manera u otra. Que Dios Altísimo conceda su perdón y misericordia a todos los miembros fallecidos y eleve sus rangos. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر